¿Qué tal, estudiantes del quinto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán para continuar con las clases en esta semana número 36, tema 33. Argumentamos sobre la necesidad de un manejo responsable de las cuencas hidrológicas para la sostenibilidad de los ecosistemas naturales. La competencia a desarrollar es: explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades son: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión es fundamentar sobre la necesidad de un manejo responsable de las cuencas hidrológicas para la sostenibilidad de los ecosistemas naturales y formular propuestas para cuidar el agua y los ecosistemas que la forman. Muy bien, estudiantes. La semana pasada hablamos sobre la importancia del agua, datos sobre el agua y qué es una cuenca hidrográfica, ¿verdad? Vamos a recordar un poco de eso. Cuando hablamos de cuenca hidrográfica nos referimos a un territorio, ¿verdad? Cuyas aguas fluyen todas hacia un mismo río, también puede ser lago o mar. Recordemos que cuando llueve, las precipitaciones caen en forma de gotas. Estas tienden a ser drenadas o desaguadas por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida. Cuando hablamos que mediante las precipitaciones llueven, son drenadas, nos referimos a que se van a filtrar al subsuelo, ¿verdad? Este proceso se llama infiltración. Estas aguas se van a ir al subsuelo, o desaguadas. Eso quiere decir que va a escurrir por la superficie, se va a desplazar por la superficie. Entonces, esa agua va a escurrir desde las partes altas hacia las partes bajas, por efecto de la gravedad, ¿verdad? A esta clase de cuencas se le llaman cuencas hidrográficas. Muy bien, estudiantes, aquí observamos una imagen de una cuenca, ¿verdad? Aquí en las partes altas está lloviendo, está precipitando. Estas gotas de agua, uno, pueden ser drenadas o pueden ser desaguadas por la superficie. Si son desaguadas y son desplazadas por la superficie, estas gotas de lluvia o estos charcos se van a unir, formando pequeños riachuelos, arroyos y uniéndose a ríos cada vez más grandes, como vemos en la imagen. Estos ríos pueden alimentar lagos, lagunas o llegar hasta el mismo océano. Muy bien, también observamos, ¿verdad?, que las cuencas son importantes porque es hábitat para muchas plantas, muchos animales, ¿verdad? Y también forman o conforman varios tipos de ecosistemas. Muy bien, estudiantes, empezamos con el tema de hoy. Vamos a leer esta información que es muy importante. A ver, nosotros somos habitantes de una cuenca. Siempre nosotros vamos a tener una cuenca cerca, sea un río, un lago, parte de un río, parte de un lago. Somos habitantes de una cuenca. Esta incluye ecosistemas terrestres como selvas, bosques, pastizales, manglares y ecosistemas acuáticos como ríos, lagos, ¿verdad? Nosotros nos beneficiamos de sus servicios ecosistémicos, pero al mismo tiempo somos generadores de impactos en las partes bajas de las cuencas, por lo tanto debemos reconocer que lo que decidimos y hacemos tienen un efecto amplio en toda la cuenca, porque las cuencas constituyen una área en donde interactúan el agua con los sistemas físicos como el suelo y el clima, y bióticos como la flora y la fauna. Muy bien, estudiantes, estamos hablando, ¿verdad?, que gracias a la cuenca hay grandes ecosistemas. Gracias a las cuencas nosotros suplimos ciertas necesidades. Así como nosotros utilizamos lo que nos da las cuencas, nosotros también estamos haciendo acciones que las dañen. Muy bien, recordemos que en todas las cuencas va a haber un ecosistema, va a haber flora y fauna, es decir, plantas y animales, van a ser sus hábitats. Los cambios en el uso de los recursos naturales, principalmente la tierra, agua, arriba acarrean una modificación del ciclo hidrológico dentro de la cuenca aguas abajo, en cantidades, en calidad, oportunidad y lugar.
Por ello debemos reflexionar sobre la dinámica hidrológica y ecosistémica y los servicios que aportas en este sentido. Se les propone el reto de plantear argumentos sobre la necesidad de un manejo responsable de las cuencas hidrológicas para la sostenibilidad de los ecosistemas naturales y formular propuestas para cuidar el agua y los ecosistemas que la forman. Muy bien, estudiantes. A ver, hay una parte aquí, a ver, aguas arriba acarrean una modificación del ciclo hidrológico dentro de las cuencas agua abajo. ¿Qué quiere decir eso, estudiantes? Quizás en el lugar donde ustedes viven tengan una cuenca limpia cuando está pasando agua en el río de su localidad. Pero las personas arrojan basura, arrojan desagüe y otras cosas que contaminan el suelo y el agua. Obviamente, como está pasando agua en el río, toda esa basura no se va a quedar en el lugar, ¿verdad? Se va a ir hacia dónde? A cuenca abajo. Es decir, a donde se está dirigiendo el agua. Si en Parcona, si en Tinguiña, si en Los Molinos contaminan la Chirana, arrojan basura en la Chirana, obviamente ellos están cuenca arriba. Y todo lo que es Pachacute, Santiago estaría cuenca abajo. Es decir, los distritos del sur recibirían toda esa contaminación, toda esa basura que arrojan los distritos que están en la zona norte, cuenca arriba, perdón. A eso se refiere el texto. Es por eso que nosotros estemos viviendo en cuenca arriba o cuenca abajo de diferentes cuencas, nosotros no debemos contaminar. A ver, recuerden que en una cuenca hay diferentes tipos de ecosistemas. Aquí podemos ver la cuenca del Amazonas. Acá hay una gran variedad de ecosistemas. Muy bien, estudiantes. Ya hemos visto, ¿verdad?, qué problema acarrea arrojar basuras cuenca arriba y los efectos que traerían en cuenca abajo. Muy bien. ¿Por qué debemos cuidar el agua, el suelo y los ecosistemas de las cuencas? Muy bien, estudiantes, ustedes van a realizar este trabajo. ¿Por qué deberíamos cuidar el agua, el suelo y los ecosistemas de las cuencas? Muy bien. En la primera fila tenemos el agua, ¿verdad? ¿Por qué debemos cuidar el agua? ¿Y cómo harías para cuidar el agua? En la segunda, ¿por qué debemos cuidar el suelo? ¿Y cómo harías para cuidar el suelo? ¿Por qué debemos cuidar un ecosistema? ¿Y cómo harías para cuidar ese ecosistema? Recordemos nuevamente que en una cuenca, como vemos aquí en la imagen, en un río, hay agua, hay suelo y hay varios tipos de ecosistemas. ¿Por qué debemos cuidarlo y cómo lo haríamos? Aquí también el suelo, ¿verdad? Alrededor o cercanía de todo canal, obviamente hay suelos, como en el caso del río Ica, la Chirana. Toda esa agua obviamente es para el cultivo de diferentes partes, ¿verdad? De los diferentes distritos. ¿Cómo van a cuidar ese suelo? Imagínense que el río Ica y la Chilana traigan aguas con desagüe o aguas con redaves mineros o con todo tipo de basura. ¿Cómo afectaría todo eso el suelo? ¿Qué deberíamos hacer? Y lo mismo pasa con el ecosistema, ¿verdad? Si el cauce del río, si las aguas del río están contaminados, obviamente van a dañar el ecosistema. Entonces, ¿por qué deberíamos de cuidar y cómo lo haríamos? Van a responder esas tres preguntas. ¿Por qué es importante mantener las funciones de las cuencas? A ver, he colocado aquí 5 importantes funciones de las cuencas. ¿Por qué deberíamos mantener estas funciones? A ver, 1. El abastecimiento de agua dulce. Es importante mantener esta función, ¿verdad? Gracias a las cuencas nosotros tenemos agua dulce para poder beber. A ver, abastecimiento de agua dulce que se produce mediante procesos naturales a través de la interacción entre el agua, el suelo, el clima y la vegetación. Cuando hablamos de cuencas, empezamos hablando de las precipitaciones, de las lluvias, ¿verdad? Parte de esas lluvias se van a filtrar en el subsuelo. Esas lluvias, al pasar el tiempo, se va a convertir
agua dulce en las aguas subterráneas, en los llamados acuíferos. Y esto va a ser agua potable para que nosotros la podamos consumir. Entonces es importante, ¿verdad?, mantener esa función de la cuenca para que siga produciendo agua dulce. Otra importancia otra función importante es la regulación de la cantidad de agua. Cuando hablamos de regular la cantidad de agua, es decir, ¿verdad?, gracias a las cuencas nosotros tenemos diversos ríos con diversos caudales, tenemos diversos arroyos, tenemos diversos riachuelos. Entonces, es importante mantener esa función. ¿Qué pasaría si no? Se producirían los huaicos, se producirían tipos de desbordes, diferentes destrucciones. Entonces, la regulación de la cantidad de agua mediante ríos, que son una fuente de agua durante todo el año, y los pantanos y humedales que limpian el agua. Todo esto hace que fluya. Y también, gracias a los ríos, riachuelos, toda esa agua que viene de la sierra hacia la costa, nosotros lo utilizamos aquí en la costa para regar diferentes tipos de campos. Entonces es importante que esta función se siga haciendo. Otra función importante es constituyen procesos de intercambio de materia y flujo de energía de los ecosistemas. Cuando hablamos de procesos de intercambio de materia y flujo de energía de los ecosistemas, pues ahí debemos hablar de los procesos biogeoquímicos, ¿verdad? Gracias a la cuenca y gracias al agua de las cuencas hay diferentes tipos de plantas, y nosotros sabemos que los ciclos biogeoquímicos es un proceso donde intervienen las plantas. Gracias a las plantas nosotros podemos almacenar carbono, podemos almacenar oxígeno, podemos almacenar dióxido de carbono, podemos almacenar nitrógeno. Entonces es muy importante, y todo eso es parte del flujo de energía, porque los herbívoros van a comer de esas plantas, ¿verdad? Y todos esos elementos químicos que son importantes van a pasar a los animales. Es por eso que nosotros tenemos, en nuestro organismo tenemos nitrógeno, que es importante. Tenemos carbono, que es importante. ¿Y cómo lo obtenemos? Comiendo plantas, comiendo carne de animales que han comido plantas, y todo esto es un ciclo. A eso llamamos flujo de energía. Otra función importante, también la cuenca alberga bancos de germoplasma, es decir, preservan material biológico que permite la conservación de la biodiversidad a largo plazo, que es material vegetal vivo. Otra función importante es la función ecológica, pues se provee de hábitat a la flora y fauna, ¿verdad?, que es una de las más importantes. Gracias a las cuencas hay diferentes tipos de ecosistemas, hay diferentes tipos de plantas, es por eso que hay diferentes tipos de hábitat, tanto para animales y para plantas. En la selva hay una gran cantidad de cuencas, es por eso que hay una gran variedad de animales y plantas. En la sierra también hay muchas cuencas, es por eso que hay una gran variedad de animales y plantas. Seguimos. ¿Cómo está presente el ciclo hidrológico en estos procesos? Cuando hablamos de estos procesos nos referimos a todos estos procesos que hemos mencionado anteriormente. Aquí he colocado dos importantes: el abastecimiento de agua dulce y la regulación de la cantidad de agua, que hemos hablado hace un rato, ¿verdad? Abastecimiento de agua dulce mediante la infiltración, el proceso de la infiltración de agua de lluvia pasa al subsuelo, formando acuíferos, agua dulce. Y la regulación de la cantidad de agua, que se regulan formando riachuelos, ríos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está presente el ciclo hidrológico en estos dos procesos que hemos mencionado? Y hablamos del ciclo hidrológico que nosotros ya sabemos, o también lo conocemos como ciclo del agua, ¿verdad? Muy bien, estudiantes. ¿Cómo está presente el ciclo hidrológico en el abastecimiento de agua dulce y la regulación de la cantidad de agua? A ver, para empezar, para que existan los acuíferos, agua dulce, obviamente debe de existir el ciclo hidrológico, ¿verdad? Y empezamos con la precipitación, con la lluvia. Hemos dicho que esta lluvia se va una gran parte por la superficie formando riachuelos, arroyos, y otra parte se va a filtrar al subsuelo mediante el proceso de infiltración, como vemos acá. Entonces, este proceso de infiltración
es lo siguiente, todas las aguas van a recorrer todo el subsuelo hasta llegar a los acuíferos. En los acuíferos se va a realizar un proceso, este proceso de limpieza para convertirse en agua dulce. Cuando hablamos de regulación de la cantidad de agua, estamos hablando que gracias a las cuencas se forman estos ríos, riachuelos, ¿verdad? Producto también de las lluvias. Entonces, el ciclo hidrológico sí está presente en abastecimiento de agua dulce y regulación de la cantidad de agua. Ahora, ustedes van a responder a esta pregunta. ¿Cómo está presente el ciclo hidrológico en estos procesos? Después de haber escuchado la explicación, ustedes con sus propias palabras van a responder a esta pregunta. ¿Qué beneficios nos traen las funciones de los ecosistemas? A ver, aquí hemos colocado 3 beneficios. Uno es la evapotranspiración. No es nada más que la transpiración y la evaporación, ¿verdad? A ver, la evapotranspiración es una fuente de humedad. Es un proceso por el cual el agua vuelve a la atmósfera, procedentes de dónde? Del suelo mediante la evaporación y de las plantas mediante la transpiración. Entonces, del suelo y de las plantas van a regresar a la atmósfera. El agua va a regresar a la atmósfera mediante la evaporación y transpiración. Y esto gracias a los ecosistemas. Recordemos que el suelo y los árboles o todas las plantas son partes de un ecosistema. Factores bióticos y factores abióticos. Seguimos. Otro beneficio importante, la regulación climática. Mediante la preservación de los sistemas hidrológicos naturales como los humedales, que están en los bosques, pantanos y bosques, dentro de la cuenca que tienen efectos microclimáticos y macroclimáticos. A ver, cuando hablamos de la regulación climática es que gracias a los ecosistemas van a regular el clima en ciertos sectores. Es por eso que hablamos microclimáticos, es decir, pequeños climas en pequeñas regiones y de poca duración. Cuando hablamos de macroclimáticos, obviamente macro es grande, ¿verdad? Climas que abarcan extensas regiones y por una larga duración. A ver, ¿cómo el ecosistema interviene en regular el clima? Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Regulan el clima. A ver, vamos a observar esta imagen. Esta línea naranja es la subida de calor, de temperatura. Aquí está marcado por Celsius y acá por Fahrenheit. Nosotros lo vamos a ver por Celsius. Muy bien, acá tenemos la zona rural, es decir, el campo, ¿verdad? Y acá tenemos el centro urbano que vamos a poner en la ciudad. Si nos damos cuenta, la temperatura está bajo en el campo y a medida que nos vamos acercando a la ciudad, el calor va a ir aumentando. Y a medida que nos vamos alejando de la ciudad, el calor va a ir disminuyendo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Obviamente que fuera de la ciudad va a haber una gran variedad de ecosistemas, ¿verdad? Es decir, va a haber gran variedad de plantas, gran variedad de animales, va a haber humedales, va a haber pantanos, va a haber ríos, va a haber lagos, ¿verdad? Todo esto y la evapotranspiración de las plantas hace que el calor sea menor. Y en una ciudad no hay lagos, no hay gran cantidad de bosques, no hay gran cantidad de animales, no hay ríos. Eso hace que el calor suba. Entonces, sí estamos comprobando, ¿verdad? Que gracias a los ecosistemas y un rico ecosistema en flora y fauna va a hacer que el calor disminuya. Y eso es cierto y ustedes lo habrán experimentado. Salen de Pachacuta en una zona donde hay muchos árboles, el calor es menos que en el centro, ¿verdad? En el centro hay un calor mucho más fuerte. Otra función de los ecosistemas, función ecológica, pues provee de hábitat a la flora y fauna, ¿verdad? Cuando hablamos de ecosistemas, obviamente de ecosistemas terrestre, acuático, mixto. En esos diferentes ecosistemas va a haber una gran cantidad de hábitat, tanto de flora y de fauna. Muy bien, estudiantes, al leer estos
Estas tres funciones vas a colocar como respuesta. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios que traen las funciones de los ecosistemas. Gracias a los ecosistemas apoyamos el ciclo del agua, ¿verdad? Mediante la transpiración y evaporación. No es necesario que la evaporación se produzca de un río, de un lago, sino que también ayuda a las plantas y el suelo. Y también nos ayuda, ¿verdad?, a regular el clima. Muy bien. Seguimos con las demás preguntas. ¿Qué problemas relacionados con el agua se presentan en tu comunidad? ¿Y qué podemos hacer? Muy bien. Aquí en la primera columna vas a colocar los problemas que hay en tu comunidad. Yo he puesto como ejemplo, quizás haya escasez de agua, ¿verdad? Ustedes lo saben mejor que yo. Quizás el agua no es 100% saludable. Entonces van a colocar aquí todos los problemas relacionados al agua de tu comunidad. ¿Y qué soluciones plantearías para ese problema? Una solución para cada problema. Siguiente pregunta. Explica qué problemas y qué factores se presentan relacionados con la disponibilidad del agua en el país. ¿Ustedes creen qué problemas existan? Si en el texto anterior hemos mencionado que Perú es uno de los países con mayor cantidad de agua dulce en el mundo. Y también sabemos que no toda la población tiene acceso a esta agua. Entonces, ¿qué problemas y qué factores presentan? Van a aquí dar su opinión. Siguiente pregunta. ¿Cómo tus actividades y las de tu familia impactan en el agua, suelo y en los ecosistemas de la cuenca? ¿Qué tendrías que hacer para no impactar negativamente? A ver, aquí he colocado en la primera columna las actividades que haces. Como ejemplo, he colocado, yo sé que ustedes no hacen esto, pero como ejemplo he colocado, no poseo tachos y la basura son depositados en el cauce del río. Vamos a imaginar que la familia haga eso. Entonces, esta acción, ¿dónde impactaría? Obviamente en el suelo del cauce, ¿verdad? Si el cauce trae agua, obviamente también afectaría el agua. ¿Qué deberíamos de hacer? Depositar la basura en un tacho y llevarlo al camión recolector, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos de hacer. Entonces, aquí vas a colocar todas las actividades que haces. Si tú no realizas ninguna actividad mala, entonces coloca las actividades que hacen algunos vecinos y para poder llenar este cuadro, dónde impactan y qué deberías de hacer. Y por último, elabora un ensayo breve de la situación de la cuenca de tu comunidad sustentando en información científica y escribe tu propuesta de acción de cómo harías para solucionar esta situación. Muy bien, estudiantes, ustedes van a elaborar un pequeño ensayo de la situación de la cuenca, en este caso del canal de la Chirana, y escribe tu propuesta de acción. O sea, ¿qué harías para mejorar eso? Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Cuídense mucho y si tienen alguna duda, ya saben que deben consultar a mi WhatsApp. Nos vemos.